acompañarnos en esta tarde, en este hermoso lugar, y tener oportunidad de saludarnos y tener oportunidad también de escuchar voces autorizadas para platicar sobre una publicación, además de urgente, pertinente, absolutamente trascendental. Y lo iremos comentando en el transcurso de esta tarde, de este mediodía. Yo soy Naima Enríquez, tengo el honor de integrar el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Saludo con mucho gusto a todas las personas que están en la audiencia, veo muchas caras conocidas y les agradezco infinitamente que estén aquí, de distintas instituciones, del gobierno del Estado, de la academia, de la sociedad civil, las compañeras de AUNA, veo muchas caras. Y no quisiera, 50 más 1 también nos acompaña, la magistrada también está por aquí, la presidenta del Tribunal Local Electoral. Yo no quisiera hacer mención específica porque me voy a equivocar y se me va a olvidar a alguien y no quiero cometer ese error, ese tropiezo. Voy a permitirme hacer un paréntesis antes de continuar, que forma parte de las instrucciones que nos da el Archivo General y tiene que ver con el protocolo de protección civil en caso de sismo. Como protocolo de protección civil en caso de sismo, les sugerimos guardar la calma y desalojar el auditorio de manera ágil, saliendo por las 2 puertas que se encuentran detrás de las butacas para ubicarnos en el punto de reunión del patio exterior. Recuerden, por favor, evitar correr, empujar y gritar. Como en la primaria, no empujo, no corro, no grito. Estoy muy contenta de tener oportunidad de abrir esta mesa y de saludar a quienes nos acompañan en este espacio. Yo, la verdad es que me emociono y luego quiero hablar mucho, pero voy a ser muy ágil con el uso de los tiempos porque ya me dijeron todos que tienen una agenda muy saturada el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida, además de a nuestra audiencia, y saludar a mis colegas, a la secretaria ejecutiva del instituto, al consejero Alejandro Carrasco San Pedro, a las directoras, directores, mi colega el consejero Wilfrido Almaraz, que también se encuentra aquí, maestro Filiberto, a la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, también bienvenida, licenciada Elizabeth, gracias por estar aquí, doctora Margarita Dalton, bienvenida, el contralor del instituto, bienvenido, querido maestro, gracias a todas, a todos, saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan en la mesa. Estamos de manteles largos. Está aquí el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Cuenta con la maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, la mención desde luego tiene que ver también con que, además de que es nuestro invitado, es coordinador del libro que vamos a presentar hoy, junto con la maestra Roselia Bustillo Marín. ¿Poquito? ¿Leo poquito? Ay, pero yo soy muy desobediente, maestra, perdónenme. Entonces voy a decir que la maestra Roselia Bustillo, además de ser una querida maestra y amiga, en mi caso particular, es oaxaqueña y además es mi paisana, entonces estoy muy orgullosa de tenerla aquí y a nombre del instituto agradecemos a ambos que hayan venido a presentar este libro. Roselia Bustillo es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas, es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, así como doctorante en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Actualmente, la maestra Roselia
es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida, querida Roselia. Y bueno, pues tenemos dos ponentes, dos invitadas que nos van a ayudar a comentar esta publicación y estoy muy contenta de poderlas recibir, a dos queridas paisanas y amigas a quienes tengo un especial cariño y también formo parte de los colectivos de mujeres que les han conferido a ellas, a ambas, un reconocimiento público porque han hecho una labor a lo largo de su trayectoria muy importante y trascendente desde distintos espacios para sumarse y contribuir al adelanto de las mujeres, a garantizar que la agenda de los derechos de las mujeres avance de manera continuada y de manera permanente. Mariana Benítez es originaria de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca, es abogada por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se graduó con los máximos honores, es egresada de la Escuela de Derecho y Diplomacia de Fletcher de la Universidad Tufts en Massachusetts. Actualmente es diputada local y presidenta de la Comisión Agua y Saneamiento en el Congreso del Estado. También en esta legislatura se desempeñó durante el primer año como presidenta de la mesa directiva. Mariana Benítez ha sido subprocuradora general de la PGR, cargo que asumió en diciembre de 2012 hasta febrero de 2015. En el ámbito legislativo, Mariana Benítez se ha desempeñado también como diputada federal por el Estado de Oaxaca en el Congreso de la Unión, durante la cual presidió la Comisión de Zonas Económicas Especiales y fue secretaria de la Comisión de Hacienda e integrante de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Comisión de Desarrollo Social, entre otras. Benítez es articulista permanente del Grupo Milenio, en donde participa semanalmente con su videocolumna Sin Reservas, en Grupo Imagen, donde semanalmente participa en el programa de Yuriria Sierra en Imagen Radio con su sección Lunes de Mariana y en ADN 40, donde semanalmente participa en ADN Contigo. Es presidenta de 50+1, capítulo Oaxaca, un grupo nacional e internacional de mujeres en forma plural, trabajamos, porque yo también soy integrante afortunadamente del capítulo Oaxaca de 50+1, por los derechos de las mexicanas y por la erradicación de la violencia basada en el género en contra de las mujeres. También es integrante del colectivo internacional Women's Forum Capítulo México e integrante activa de Mujeres en Plural, desde donde ha contribuido en el impulso de acciones y reformas a favor del avance de la participación política de las mujeres y de su empoderamiento. Muy bienvenida, diputada Mariana Benítez. Gracias por estar aquí. Rogelia, bueno, yo no sé cómo… Yo quisiera decir, pues quisiera leer todo esto y se me hace que sí voy a ir aventando unos 2, 3 párrafos. Ustedes me van a perdonar, pero me parece muy importante porque Rogelia tiene una trayectoria valiosísima en la lucha por los derechos de las mujeres, así como muchas de ustedes. Para mí tiene un significado muy especial que esté Rogelia González Luis en esta mesa. Ella nació en Juchitán, es juchiteca, Vinicicarú. Bienvenida. Vinisa y Vinicicarú también. Es juchiteca y bonita, ¿no? Yo estoy muy agradecida de que haya aceptado la invitación que hemos hecho. Rogelia es maestra, es profesora y es política mexicana de origen zapoteca, es feminista y es defensora de los derechos de las mujeres. Estudió la secundaria nocturna en Juchitán y en el 79 comenzó un curso de enfermería donde aprendió conocimientos en partería. Rogelia es licenciada en Educación Preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, también cuenta con estudios de Derecho por el Instituto Metropolitano de Ciencias Aplicadas, IMECA. Su activismo desde su juventud dentro del magisterio de la sección 22 en Oaxaca la impulsó a ocupar espacios sindicales dentro del gremio magisterial en la entidad, representando a la región de los Valles Centrales, espacio que sirvió de punta de lanza para iniciar una gran cruzada de capacitación a las maestras. Impulsó las Jornadas Internacionales de la Mujer en todo el estado de Oaxaca y es fundadora de diversas escuelas de educación preescolar en los municipios de Santa María Xadani y de Juchitán de Zaragoza.
Rogelia fue invitada a participar en la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec, la COSEI, una organización identificada con el socialismo mexicano en 1989. Adherida como una corriente identificada con la izquierda mexicana. En la COSEI, Rogelia contribuyó, aún a pesar del machismo existente en su dirigencia, sí, hay que decirlo, que las mujeres tuvieran más poder en la toma de decisiones. Participó activamente en las marchas caravanas a pie a la Ciudad de México para encabezar junto a los dirigentes de la COSEI la toma de las embajadas de Estados Unidos y Francia para exigir el respeto a la voluntad popular de Juchitán. Asimismo, impulsó las jornadas de apoyo al Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, organizando colectas de víveres para apoyar en su lucha. Esto que voy a decir a continuación es una de las partes más interesantes y me parece valiosas, por las que muchas estamos muy agradecidas con Rogelia. En el 1994, Rogelia fundó la Asociación Civil Binizaguna Luchono Cubillabe. Manita, ahorita lo terminas de decir tú porque yo no, penosamente sí soy jeromeña, pero no hablo zapoteco. Pero ahorita lo terminas de decir. Es el colectivo Grupo 8, Mujeres 8 de Marzo. ¿Y para qué lo fundó? Para brindar apoyo a las mujeres a tener una vida libre de violencia. ¿Como un refugio? No, que en este país carecemos de ellos. Y para impulsar la autonomía económica, una asociación que años más tarde se constituyó legalmente en el 99. En 2003 impulsó la creación de la expresión Alianza Regional Simona Robles dentro de la COSEI, que pugna hasta la actualidad por la participación efectiva e igualitaria de las mujeres en este organismo. Fundó el Refugio Regional de Mujeres Indígenas del Istmo Chinayodo, un espacio que protege la vida de las mujeres, hijas e hijos en situación de violencia de género de alto impacto. Durante su gestión como autoridad municipal, ella fue síndica en Juchitán de 2001 a 2003 y regidora de Derechos Humanos de 2011 a 2013. Rogelia impulsó la creación de instituciones de apoyo a la mujer, como el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ismeña Rosario Ibarra, el CAMI, y la Institución Municipal de la Mujer, la instancia. Asimismo, gracias a sus gestiones desde estos espacios, logró fundar la colonia Simona Robles y la radio cultural Stipaguná 101.3 FM. Mucho trabajo que ha hecho doña Rogelia. Ha contendido por la presidencia municipal de Juchitán, ha sido candidata a la diputación local en 2016 y candidata a la diputación federal por la vía plurinominal desde la izquierda mexicana, espacios que le han permitido recorrer todas las entidades federativas en México. Actualmente forma parte de importantes redes como Mujeres en Plural, Milenio Feminista, Red Nacional de Refugios, Red Intercultural de Refugios, Red Interinstitucional de Atención a Casos de Violencia Familiar y Sexual de la región del Istmo de Tehuantepec y la Red Nacional de Mujeres por la Paridad en todo. Rogelia, muchas gracias por estar en esta mesa. Gracias. Y les ruego que me perdonen haberme extendido, pero me parece importante que hablemos de las trayectorias de las mujeres, porque de pronto eventos de esta naturaleza, si se descuidan, pueden convertirse en uno más de estos eventos que refieren, ¿no?, el adelanto de las mujeres y que son políticamente correctos, y es que es un evento más. Pero pues quienes están ahora aquí están porque han hecho un trabajo muy valioso que responde también a exigencias civiles que han hecho los movimientos organizados de mujeres en el país y a los movimientos feministas, y tiene que ver con que pasemos en el tema de la violencia machista contra las mujeres, de la violencia contra las mujeres, que pasemos desde hace muchos años, ha sido una exigencia, de tener una serie de anecdotarios o de que estos temas se queden en las cuatro paredes o en algún café o en alguna psicoterapia o en una charla con unas amigas, para que se trasladen a la narrativa pública y se traduzcan en cuestiones de atención urgente por parte de las instituciones de Estado, desde la agenda política, desde la agenda gubernamental y desde la agenda pública. Es decir, que estos temas estén ahí discutiéndose y analizándose desde distintos espacios
y uno de ellos es la violencia política contra las mujeres, solo uno de ellos. Y la verdad es que yo debo reconocer que me parece muy triste que sigamos hablando de estos temas y estamos en camino a su erradicación y por eso es tan valiosa su presencia hoy aquí. Y para transitar de estos anecdotarios, lo que tenemos que hacer es documentar, medir, diagnosticar, investigar cómo se presentan los fenómenos de violencia contra las mujeres en todos los espacios, en todos los ámbitos, cuáles son sus expresiones, cuáles son las modalidades, para poder tener capacidad de diseñar medidas eficaces para erradicar este fenómeno, pasando desde luego por las 3 esferas esenciales que son la prevención, la atención y la sanción. La impunidad es un poderosísimo incentivo para que la violencia contra las mujeres continúe presente en la vida de las mujeres y las niñas en distintos espacios de la vida social. Por eso, la trascendencia de una publicación de esta naturaleza y su urgencia y su pertinencia nos ayuda a avanzar hacia allá. Como muchos otros libros que muchas de ustedes han estado publicando, estudios, investigaciones, movilizaciones. Margarita Dalton nos ha dejado participar con ella en muchos, ha construido equipos grandes para que muchas platiquen sobre los casos, escriban y también desarrollen propuestas. La violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral, que es un documento coordinado, una publicación coordinada por Felipe de la Mata Pizaña, Roselia Bustillo Marín y Fernando Ramírez Barrios. Es una publicación valiosa, muy interesante. Hay un capítulo en lo particular que llamó poderosamente mi atención y que es un tema que está pendiente en la discusión y está pendiente también y que tiene que ver con el acceso a la justicia de las mujeres que no son electas por la vía del voto popular, pero que son funcionarias públicas designadas. Entonces ahí tenemos un asunto muy interesante que ha sido parte de las mesas de discusión en distintos momentos. Y yo a continuación voy a ceder, ya me excedí muchísimo, perdónenme. Voy a decir otra vez lo que digo siempre, mi papá decía que me habían vacunado con aguja de tocadiscos y la verdad es que sí, porque no puedo parar, estoy muy emocionada, estoy muy contenta y estoy muy honrada de tenerlas aquí. Ahora sí ya me callo, tenía que hablar 5 minutos y me excedí. Voy a ceder el uso de la voz a mi querida maestra y colega Carmelita Cibaja Ochoa para la conducción de la mesa. Adelante, maestra, gracias. Muchas gracias, querida colega y amiga Naima Enríquez. Pues como bien lo ha dicho mi querida colega, estamos muy emocionadas y muy emocionados desde el Instituto Electoral de Oaxaca por tener esta actividad, la presentación de este libro maravilloso que es Violencia Política contra las Mujeres por razón de género en la justicia electoral. Un ejercicio necesario, como sabemos, desde 1960 se instauró el 25 de noviembre como un día para hacer visible, ¿no?, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y en el marco precisamente de estos días, el 25 de cada mes, es que nos pareció pertinente también la presentación de este libro. Aprovecho también el uso de la voz, mi colega también ya ha saludado efusivamente a quienes nos acompañan en la mesa y en este recinto, pero también quiero aprovechar para, porque no queremos que se nos pase nadie, la verdad es que nos da mucho gusto verles aquí, estar reunidos en este espacio, en el marco de un Día Naranja, pues también hay muchas otras actividades en otras instituciones, coincide además con que hay una mesa de seguridad acá, pues por los titulares de las instituciones que están acá a unos metros, y pues todas esas actividades pues nos van tomando tiempo. Por ello también pues agradecemos infinitamente su presencia.
haciendo referencia a las titulares de los órganos de mujeres de los partidos políticos, quienes también nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por su presencia. Maestra Araceli Pinelo López, fiscal especializada en delitos electorales del Estado. Maestro Martín Martínez Cortázar, el vocal ejecutivo de la Junta Local. A la doctora Margarita Dalton Palomo, quien además de ser nuestra querida maestra, pues es muy interesada siempre en estos temas. Al contralor de nuestro instituto, maestro Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Voy a mencionar de manera general para no hacer más largo también el programa, ustedes me disculparán, pero sí quiero hacer referencia a la presencia de la maestra Ángeles Anaya, directora de AUNA Oaxaca, muchas gracias por estar aquí. A nuestro consejero jurídico y con quien tuvimos el gusto también de compartir mesa a través de las representaciones de los partidos políticos por parte de Morena, el maestro Giovanni Vázquez Agrero, qué gusto que esté aquí. Las representaciones de los partidos políticos en el Consejo General del Instituto, muchas gracias de verdad por su presencia. A las personas que actualmente están en la titularidad de las direcciones ejecutivas, así como las unidades técnicas de nuestro instituto, muchas gracias también por su presencia. Al personal y a todas aquellas que han hecho posible que estemos el día de hoy aquí. También quiero aprovechar para saludar con mucho gusto a la vocal secretaria de la Junta Local Ejecutiva, maestra Cristian Verónica González Labastida, así como a diferentes rectoras, rectores y directores que nos acompañan de las universidades de nuestro estado, a la maestra Kelmic Hernández, rectora de la Universidad Vasconcelos de Oaxaca, a la maestra Alejandra Lili Reyes, en representación del rector de la Universidad Regional del Sureste, y por supuesto a las comisionadas y comisionados del órgano garante en nuestro estado, a la maestra Xochitl Méndez Sánchez, así como a la maestra Claudia Ivette Soto Pineda, muchas gracias por su presencia. También a la maestra Ita Ortiz Silva, coordinadora de mujeres del Partido del Trabajo, y a la maestra Georgina de la Rosa, en representación de la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Espero no se me haya pasado alguien, y a lo largo también de las intervenciones iremos saludando a las personas que nos acompañan el día de hoy. Pues a efecto de no hacer como más larga mi participación, yo quiero comentarles, no haré referencia propiamente al contenido del libro, porque pues la intención es que esa tarea sea de quienes coordinaron el libro propiamente, así como de nuestras comentaristas de lujo que tenemos el día de hoy, y pues por supuesto para dejarles con la espinita y busquen el libro, ¿no? Lo lean, ¿no? La intención de la presentación de un libro pues siempre es esa, ¿no? Que dejar como estas ganas de salir a buscar y revisar de qué va el libro. Sinceramente creo que es un texto que nos hacía falta, ¿no? Sabemos desde que se instauran, como les decía al inicio de mi intervención, los días naranja, pues se han realizado diferentes actividades institucionales en el marco de los mismos. Y aun cuando han habido esfuerzos muy valiosos interinstitucionales, específicamente en la materia electoral, previo a tener una normativa que diera facultades o que dotara de facultades y atribuciones a las autoridades para dar atención y prevención a todo este tipo de casos, llegar a la sanción y la finalidad que es la erradicación de estas conductas que lastiman a las mujeres, que agreden a las mujeres por la intención de participar en la política, en la vida pública, en estos espacios que tradicional, social y machistamente se han reservado a los hombres, ¿no? Pues, principalmente a su conveniencia. Pues es importante destacar la
la elaboración de estas obras, porque como les decía, si bien han habido esfuerzos institucionales encaminados a atender este fenómeno, pues era necesario, era urgente tener una normativa que diera estas facultades y que no esté al arbitrio de quienes integran o quienes integramos los órganos, el atender o no, el sancionar o no, o pues el hacer como que no vimos y no supimos, ¿no? Es importante tener un marco normativo en ese sentido, el cual se dio en el año de 2019 y 2020. A 3 años ya de esa reforma, 3 años, casi 4, de esa reforma, es importante sentarnos a analizar, a revisar de qué manera está funcionando. Las normas pues son creaciones humanas y como tal, por supuesto que son perfectibles. En ese sentido es muy importante y considero muy valioso hacer un análisis de cómo se está aplicando estas normas, están funcionando o no, y así determinar cuál es la agenda pendiente, porque en el mejor de los casos, con las normas, el andamiaje legislativo, pues alcanzamos la meta que es erradicar precisamente la violencia en contra de las mujeres y pues vámonos a celebrar, ¿no? Pero en las sociedades también son cambiantes y por supuesto las normas son generales y hay cosas que se escapan a la misma, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la agenda pendiente de la norma que ya está, qué es lo que hay que modificar, lo que hay que eliminar y lo que nos faltó ahí poner, ¿no? Si el objetivo se está alcanzando o no, si obedece a la propia letra de la normativa o a interpretaciones que se están dando en los órganos jurisdiccionales, ir dando el camino, ¿no? Para un mejor seguimiento. Si no se hacen este tipo de ejercicios críticos con ninguna política pública como son las normas, como son las legislaciones, pues simplemente quedan en una carta de buenos deseos, ¿no? Y creo que es importante, es fundamental hacer estos ejercicios serios que queden plasmados en un documento, plasmados en un libro que pueda ser consultable para todas las personas. Por ejemplo, salud, magistrado. Por ejemplo, hay un artículo, les decía, no voy a referirme al libro en específico, acto seguido lo describo, ¿no? Hay un artículo específico que a mí me ha llamado mucho la atención y que es una agenda, me parece, pendiente, de la cual creo que nos va a comentar la diputada Mariana Benítez, que tiene que ver con la nulidad de la elección por acreditarse violencia política contra las mujeres. Entonces, creo que el libro va desde redes sociales, ahí hay un texto también del maestro Aarón Segura que hemos tenido la oportunidad también de colaborar con él, o que él, mejor dicho, él venga y colabore con nosotros porque nos ha capacitado en muchas ocasiones en el instituto en materia de procedimientos sancionadores y pues que tiene que ver con la violencia en redes sociales, ¿no? Que también al operar la norma pues ha sido como un reto de regular tamaño, ¿no? Entonces creo que de verdad aprovecho el uso de la voz ya para cerrar mi intervención, para invitarles a revisar este libro. Todas las personas que se encuentran en este foro, pues estamos estrechamente relacionadas con la aplicación de la norma y específicamente con el compromiso, su presencia lo demuestra, en la erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchas gracias por su escucha. Muchas gracias, consejera Carmelita. A continuación, y para que nos dé un panorama pues muchísimo más preciso y seguramente más robusto de la propuesta que se hace, o del propósito de este libro, que en buena medida también tiene que ver con plantear reflexiones o propiciar reflexiones para ir avanzando hacia las transformaciones de la cultura política en este país y también de los mecanismos de acceso a la justicia. Enseguida voy a dar el uso de la voz al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Adelante, magistrado, por favor. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto, un honor estar aquí en Oaxaca. Quiero agradecer y saludar, por supuesto,
la presencia de doña Roselia Bustillo, de doña Rogelia González, de doña Mariana Benítez, de doña Carmelita Cibaja, de doña Naima Enríquez, por supuesto también de la magistrada del Tribunal Local, por supuesto de doña Margarita Dalton, del señor consejero jurídico, de todo el mundo. La verdad es que para mí es un gusto estar en presencia de todos ustedes. Ahora les voy a platicar un poco del libro. A ver, la primera cuestión es, el libro se nos ocurrió porque nos dimos cuenta que este tema no tenía en realidad un manual. Vamos a decirlo así. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Se han multiplicado los casos de violencia política de género. De hecho, habría que sacar una estadística, pero les aseguro que la mitad, así, ojo de buen cubero, de los procedimientos especiales sancionadores que se estén hoy día presentando tienen que ver con violencia de género. Y entonces nos dimos cuenta que no había un manual que tratara el tema de forma razonable y sistemática. Y entonces nos dimos a esa tarea. Lo trabajó la ponencia a mi cargo. Voy a leer los nombres de los autores porque me parece importante mencionarlos, porque ellos son los, en realidad, los, pues eso, justo los que hicieron el trabajo. Doña y dones, Claudia Arlet Espino, María Fernanda Rivas, Héctor Floriberto Ansúrez, Raimundo Aparicio, Javier Ortiz Zulueta, Isaías Trejo, Daniela Velar, Ismael Anaya, Karen Rojo, Araceli Cruz, María Cecilia Guevara, Aarón Segura, Erika Mezquita, Mercedes de María Jiménez, Gabriel Domínguez, Roselia Bustillo, Pablo Roberto Sharpe, Cruz, Lucero Martínez, Nancy Correa, Víctor Zorrilla, Fernando Ramírez, David Ricardo Jaime. Ellos son los autores de la obra. Ahora, el sentido de la obra es sistematizar este fenómeno y tratar de explicarlo de manera sencilla. Sistematizarlo pensando justamente que ya hay muchísimos precedentes de la sala que tendrán en su caso que en algún momento darse a conocer para efectos de reformas. Es sorprendente, pero ya la reforma de violencia de género está siendo superada por la realidad y los precedentes. Ahora, viene la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Y esto se trata de un fenómeno nuevo? ¿Por qué hasta ahorita tenemos un libro sobre violencia política de género? ¿Por qué hasta ahorita nos damos a la tarea académica de sistematizar los precedentes de la sala superior en torno a esta temática? ¿Es nuevo? No, evidentemente no. La violencia política de género es un tema que ha venido desde, pues podría decir, desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué ahora se nota más? Bueno, yo tengo una hipótesis que se las quiero compartir. Quizá podría hacerse un estudio académico del tema y valdría la pena hacerlo. A ver, en los últimos años, gracias a sentencias del tribunal, nadie se haga bolas, han sido las sentencias del tribunal. Las sentencias del tribunal han abierto la participación de la mujer de manera real en los temas políticos. Yo me acuerdo, se los comparto, se los voy a compartir porque no lo van a creer. Pero cuando salió la histórica sentencia de Juanitas, antijuanitas, en el año 2011, vamos a decirlo, se presentaron en el tribunal, pues, los presidentes de los partidos políticos, no sé si todos, pero diría yo que sí, pero quizá faltó alguno. Bueno, se presentan y le dicen a los magistrados, yo en ese momento no era magistrado, pero trabajaba en el tribunal de manera cercana, y entonces les dicen a los magistrados, bueno, tenemos una sentencia de ustedes que nos obliga a cumplir la cuota de género, porque eso era todo, no era paridad, era cuota. ¿Y qué dijeron los presidentes de los partidos? ¿Qué creen? No vamos a cumplir. Bueno, ok, interesante, ¿no? Ok, no van a cumplir. ¿Por qué? No hay mujeres. ¿Sí? No hay mujeres, fue lo que dijeron. No hay mujeres. No hay mujeres. Yo me quedé así como, no hay mujeres. Bueno, a ver, debimos haberlo filmado. Hace poco
en una discusión en torno a las reformas al tribunal, que nos querían cercenar las reformas para ya no poder meternos en temas de acciones afirmativas. Y paridad, es así de claro, y paridad, porque es eso. Se presenta también un grupo de legisladores que nos dicen lo mismo, bueno, los vamos a reformar y les vamos a quitar de esas funciones, ¿no? Porque se han pasado, no dijeron así, pero lo voy a decir como se me ocurre, ¿no? De gacelas, ¿no? Y entonces, lo que vamos a hacer es cercenarles sus facultades, pero se lo merecen, ¿ok? ¿Por qué? El tema de gobernadoras, el tema de diputados, las acciones afirmativas en grupos de discriminación. ¿Qué sigue? ¿Que nos obliguen a que haya una presidenta de la República? Yo casi levanto la mano y les digo, sí, si fuera el caso, ¿no? A ver, no hay empatía por parte de los hombres blancos, heterosexuales, que no sufren de discriminación con los grupos en situación de desventaja. No la hay. Porque ellos no, o debería decir nosotros, no hemos vivido la discriminación, la violencia. Y entonces lo que tenemos que hacer es deconstruirnos, esa es la verdad, sensibilizarnos y saber que todo nuestro conocimiento parte del privilegio y que a partir de ahí tenemos que cambiar el mundo. Para que esto que ya no es un privilegio, es decir, esta igualdad que tienen los hombres blancos heterosexuales y sin discapacidad, esa igualdad que tienen entre ellos o que tenemos entre nosotros, pues la vivamos todos, entre todos los grupos. Ahora, viene la siguiente cuestión. Si se dan cuenta, las dos anécdotas son muy parecidas, ¿de acuerdo? Bueno, ahora viene la segunda cuestión que quiero hacer notar. Evidentemente, las presiones en torno a la potencialización de los derechos de las mujeres y el empoderamiento de estas en real en la sociedad ha generado que haya hoy día mitad de diputadas en la Cámara de Diputados, mitad de senadoras, mitad, iba a decir yo, mitad de diputadas a nivel local, pero no es verdad. La verdad es que afortunadamente son más mujeres. Porque la paridad, a diferencia de los varones, puede ser copeteada. Es decir, cuando empezamos a tener casos de mujeres y estaba excedido el número de mujeres en un órgano colegiado, los hombres empezaron a presentar demandas, de verdad, diciendo, oye, es que esto excede la paridad. Y le dijimos, a ver, entiende que la paridad es un principio que se da en favor del grupo en situación de desventaja. Entonces puede haber más mujeres, no más hombres, ¿no? Y ni siquiera la mitad. Es que de verdad es como increíble. Pero bueno, ahora, ese grupo, esa circunstancia que hace que hoy haya más diputadas locales, que haya ayuntamientos paritarios en el país y que todavía no hemos conseguido lo más importante, en los ejecutivos, o sea, el número de gobernadoras. Si recuerdo 10, hoy día son 10, 9 o 10, ¿no? Eso, en unos días serán 10, ¿no? Bien. Es un dato importante. Paridad es 16. Yo todavía me acuerdo de la sentencia de la sala donde creamos este principio de horizontalidad para el año 2021, donde una serie de políticos estaban en contra de la toma de la decisión. Fue durísimo, por lo menos internamente, en mi caso, tomar la decisión no por otra cosa, sino por los gritos que pegaban miembros de partidos que lo que buscaban era que no se tomara la sentencia. Pero yo particularmente, les confieso y se los cuento de verdad, y no es un hecho cursi, de verdad. Yo tengo 2 hijas, y entonces ya están un poquito más grandes que en 2021, pero siguen estando chicas. En ese momento estaban chicas. Y entonces dije, yo quiero, de verdad, lo digo en neta, o sea, que ellas, si quieren ser gobernadoras, que sean gobernadoras, si quieren ser presidentas, que sean presidentas, pero que no sea una sociedad machista la que las detenga. Ahora, viene la segunda cuestión. Y yo dije, ¿cómo le explicaría a mis hijas dentro de 20 años que su papá pudo cambiar el mundo y que no quiso hacerlo? No podría. Entonces, la verdad es que yo, y si vean la sesión, se darán cuenta que el que metió todo el aprieto a la sala fui yo, porque 4-3 salió esa decisión. Se ha empoderado
se ha empoderado la participación política de la mujer, no es suficiente, queda mucho camino por delante, pero derivado de que hay más mujeres en el poder, es que hay más violencia machista contra estas. Es que es tan claro, es una reacción machista. Se necesita ir construyendo mayores reformas de violencia de género. Aquí están las sentencias, están sistematizadas. La reforma de violencia de género de hace muy poco tiempo ha quedado nuevamente rebasada. No es suficiente. No hay sanciones, aunque ustedes no lo crean, del todo completas. Hay más sanciones que hace 10 años, claro. Pero tenemos que de verdad repensar el sistema de violencia política de género. Aún así, la verdad, México ha dado grandes pasos. Faltan muchos. Y este libro es justo una idea en la cual mi ponencia, la maestra Roselia, Fernando Ramírez, me hicieron el favor de que nos pusiéramos a trabajar en torno a cómo tener una visión judicial de este fenómeno nuevo que es tan frecuente, del que se está hablando, pero que curiosamente académicamente todavía no se había afrontado de manera directa. Esa es la razón de ser de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Yo voy a hacer un comercial porque mencionó él sobre la sentencia histórica 12624. Para quienes tengan ganas de conocer un poquito más sobre esto, Clara Scherer y Adriana Ortiz Ortega hacen una narrativa extraordinaria sobre la reacción de las cuotas y de las mal llamadas Juanitas en un libro que es de acceso libre, que lo pueden descargar de internet, que se llama Contigo Aprendí. Es una cosa fabulosa y podemos ver ahí cómo la violencia patriarcal es un mecanismo que busca y que tiene el propósito de restaurar el orden de género. Los hombres a la vida pública, las mujeres a la vida privada, ¿no? Los hombres al poder, las mujeres a servir. Entonces, les comparto ese dato por si quieren leerlo y coincidir con el magistrado sobre la urgencia de tener datos de cuántos casos hay, en dónde están, cuáles son. La reforma de 2020 mandató crear el banco de datos en materia de violencia, de los casos de violencia política contra las mujeres. No estoy aquí para presumir, pero sí voy a presumir que en el IEPCO logramos construir con ONU Mujeres, a través de un equipo de consultoras, un banco de datos que está terminando de afinarse para ir registrando los datos. ¿Qué es lo deseable? Que en el país contemos con un banco de datos nacional que nos permita tener un mapa de dónde están estos casos, cuáles son sus características, en fin. Y esto es un pendiente porque lo mandató la reforma en 2020, lo dejó en cancha de la Fiscalía. Tenemos un trabajo importante que hacer porque no está hecho. No tenemos un banco de datos. Bueno, no tenemos información de cuántos feminicidios hay, cifras oficiales en el país, no existe. Ese también es un pendiente. Yo ahora voy a ceder el uso de la voz con mucho gusto a una de las coordinadoras de esta publicación, mi querida maestra y amiga Roselia Bustillo, para que nos comparta sus reflexiones sobre esta valiosa publicación. Adelante, maestra Roselia. Bueno, sí. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Es un gusto para mí estar hoy aquí en la tierra querida con grandes personalidades, primeramente enfrente de mí, de nosotras, de nosotros, a gente muy querida que siempre que vengo me gusta verlas. Voy a ahorrarme los nombres porque ya las nombraron 3 veces o 4 veces a todas, ¿no? Y a todos también. Y también a mi familia que está aquí, ¿no? Una línea allá atrás, traigo porra, ¿no? Gracias. Y pues este libro también, bueno, antes que entrara en materia del libro, también agradezco mucho pues es que escogimos paisanas de modo,
del Istmo. O sea, qué coincidencia, ¿verdad? 2 juchitecas y 2 istepecanas, ¿no? Entonces, pues bueno, pero también hay una representante del Valle y un representante chilango también por aquí. Una representante de Valles. Bueno, antes de este libro, la verdad es que cuando pensamos, sobre todo la idea fue del magistrado Felipe de la Mata, decir, oigan, no hemos compilado todo lo que se ha dicho de violencia política de género desde la justicia electoral, porque sí hay libros que hablan de qué es, ¿no? Pero un libro que recoja todas las sentencias que de 2015 a la fecha que sale el libro, recopile por distintos temas, son 19 temas, es decir, son 19 artículos, en donde se subdivide el tema de violencia política de género. La verdad es que voy a hacer un poco la propaganda, es único. Es único y el primero en todo el país que hace esto, recopilando todas las sentencias, todos los criterios, los precedentes que están aquí, ¿no? Y la verdad es que pues yo agradezco a todos los autores también, y esto fue así cuando nos dimos cuenta que salió paritario. Es decir, son 11 autoras y 11 autores. Entonces, al final también el libro es paritario, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, más allá del por qué recopilamos esto, me parece que también es un ejemplo este libro de lo que, vaya, y que viene en la introducción un poco, y quisiera nada más hacer un poquito de esa mención, que la violencia política de género, si bien pues empieza a mostrarse más después de la reforma de 2019-2020, sobre todo porque hacía falta criterios que ya había emitido el tribunal, y que el tribunal, muchos de los criterios que están en la reforma viene de las sentencias que había emitido el tribunal. Creo que en el recorrido de la exigencia de las mujeres para estar en los cargos de elección popular, esta violencia venía dada desde antes. ¿Y cómo venía dada desde antes? Y voy a nada más leer algunos elementos en donde no buscaban visibilizar a las mujeres los partidos políticos o impedían que estuvieran en estos cargos, pero era las acciones que hacían y que todavía se buscan hacer, ¿no? Para que ellas o para que nosotras las mujeres no estemos. Registros simulados, ¿no? Registrar a mujeres exclusivamente en distritos perdedores. Inequidad en la distribución de tiempos de radio y televisión, inequidad en la distribución de recursos para las campañas, uso inadecuado del presupuesto para su capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo para las mujeres, desestimación y descalificación en propuestas que presentan las mujeres, ocultamiento de información, obstaculización de la participación de ellas en las elecciones regidas por sistemas normativos indígenas, discriminación o agresiones verbales, estereotipos en la propaganda electoral. Y llegando hasta ya en más años adelante, ¿no? Bueno, acoso, ataques físicos, violencia sexual e incluso asesinato. Pero si se fijan desde los registros simulados, es violencia. Es decir, todo aquello que rechaza a lo que consideras distinto y diferente, que no eres empático, es violencia, lo que se traduce en discriminación. Entonces, realmente esto viene dado desde siempre en la obstaculización de los derechos políticos de las mujeres. Y de estas acciones es que se empezaron a crear y que llegaran a la jurisdicción electoral distintos, o más que distintos, cientos de sentencias presentados por mujeres en contra de todos estos tipos de actos. Y de ahí es que se generaron todo este tipo o este cúmulo de sentencias que ahora se pueden encontrar aquí recopilado en varios temas. Y por mencionar algunos que me parecen que son parte todavía de reflexión y podríamos decir, de entender si esta reforma realmente está funcionando o no, o que ya se ha interpretado con estas sentencias. Podemos ver, por ejemplo,
la violencia contra las mujeres y las redes sociales, como ya lo mencionaron, la violencia contra las mujeres en la propaganda electoral, los actos parlamentarios contra las mujeres y violencia contra ellas, todos aquellos casos que también tienen que ver con elementos procesales. Es decir, el libro también me parece que hace una división entre elementos procesales, es decir, cómo se ha ido construyendo en estos casos en la sala superior, cuáles son los medios de impugnación, por ejemplo, el juicio para la ciudadanía, los procedimientos especiales sancionadores, cuándo aplica y cuándo no aplica, es decir, cuándo se utiliza uno, cuándo presentan las mujeres uno, cuándo presentan el otro, ¿no? Eso también era algo que, si bien venía en la reforma, pues había un poco de confusión, ¿no? Y también tuvo que establecerse a través de las sentencias. Pero, es decir, ¿cuándo es competencia del Tribunal Electoral y cuándo no es competencia del Tribunal Electoral conocerlo, ¿no? ¿Qué otras autoridades son las que conocen, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? O algún otro, a lo mejor alguna otra autoridad del Estado, cuando, por ejemplo, no es autoridad una mujer que fue electa por elección popular? ¿Quién debe de conocer esa controversia, por ejemplo, ¿no? Pero también hay un elemento y una sentencia que también yo creo que pues trascendido y que también merece reflexiones para ver si está funcionando, si no está funcionando, para qué es, que es aquella sentencia que obligó al Instituto Nacional Electoral, que además quien fue pionera, hablando de los pioneros, fue Oaxaca, es la lista de infractores y de personas sancionadas por violencia política de género, ¿no? Y que se obligó a que estuviera esta lista, ¿no? Pero además esta lista, ¿hacia dónde va? ¿Tiene efectos de publicidad solamente? El modo honesto de vivir, ya aquí viene un artículo que me tocó, de hecho yo lo escribí y ya se quedó desfasado, porque ¿qué nos dice la Suprema Corte de Justicia respecto a ese modo honesto de vivir? Pero fue por una sentencia que no tenía que ver con violencia política de género. Entonces, habría que ver si en el contexto de la discriminación hacia las mujeres, como una búsqueda de sanción a quienes la cometen, el modo honesto de vivir se pierde o no se pierde, ¿no? Habría que interpretar si este principio, ¿no? O si no, qué manera de sancionar a quien no solamente tiene una sentencia ejecutoriada de violencia política de género, sino que además es reiterativo en sus acciones de violencia contra otras mujeres, ¿no? Que se han dado los casos, que también pionero fue el Estado de Oaxaca, ¿no? Entonces, bueno, pero y en esta misma sentencia también viene algo que también muchas de las sentencias que se vienen aquí se reflejan, que es la visibilidad de la víctima, es decir, proteger a la víctima, no revictimizar a la víctima. Y de ahí también un elemento procesal que también surgió de varios, me acuerdo que yo estaba aquí y dormí hasta las 4, me decían, ¿por qué no te duermes? Bueno, es que a las 4 de la mañana seguíamos haciendo esa sentencia, estábamos en home office, ¿no? Y en época de la pandemia, y fue aquella sentencia en donde se dijo que cuando son casos de violencia política de género, quien tiene que probar los actos es la persona denunciada, es decir, el elemento de la reversión de la carga de la prueba, para no cargarle a la víctima que te pruebe, porque la estaríamos revictimizando. Entonces, quien debe de probar que no cometió la violencia es la persona a la que se le está presentando, ¿no?, como sancionada, infractora, ¿no? Y también esa es una de las sentencias que también, lo que se ha dicho que está aquí. No me voy a seguir porque creo que Rogelia y Mariana tienen muchas cosas que decir, pero creo que además de hablar solamente en casos de partidos políticos, este libro también tiene un artículo que habla sobre los derechos de las mujeres indígenas y la violencia política de género en los sistemas normativos indígenas, y también habla del grupo LGBTQI+, también porque tiene que ver con el elemento de género, ¿no? Por ejemplo, las mujeres transgénero, ¿no? Yo solamente les diría, aquí vienen plasmadas las plumas de personas muy inteligentes que se han abocado a tener una perspectiva de género
no solamente en las sentencias que les toca redactar, sino también en las sentencias que les toca dictaminar, ¿no? Y que pues el reconocimiento a mis compañeras, mis compañeros, porque pues la verdad hicieron una muy buena labor. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación del libro, maestra y querida amiga Roselia. Aprovecho únicamente a hacer uso de la voz para saludar a la maestra Rocío Martínez Elmes, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO, así como al coordinador de la misma facultad. Por supuesto, quiero agradecer también a la consejera presidenta del Instituto Electoral de Oaxaca, maestra Elizabeth Sánchez González, por su presencia y por el apoyo para la realización de todas estas actividades. Al coordinador financiero también de nuestro instituto por su presencia y a la diputada, Adriana, por su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Como ya nos comentó también la maestra Roselia, estamos en familia, entre amigas y amigos. Muchas gracias, de verdad, estamos muy contentas de poder contar con su presencia el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Pues después de estos saludos voy a primero agradecerle a la maestra Roselia Bustillo que nos comparta detalles sobre lo que implicó hacer este libro y los temas que aborda, porque es muy diverso y el fenómeno de la violencia contra las mujeres es multifactorial, muy complejo. De pronto hay gente que dice que es inatendible. La verdad es que yo pienso que es atendible con decisiones de Estado contundentes y con presupuesto, con dinero, ¿no? Y estos documentos, estos análisis, estas reflexiones que encontramos y que nos permiten dejar de estar construyendo anecdotarios y pasar a la documentación de casos concretos y a la actuación institucional de las autoridades jurisdiccionales en la materia electoral, al menos por el caso concreto al que me refiero, es posible que tengamos un panorama un poco menos en la nebulosa, ¿no? ¿Y por dónde le entramos o qué hacemos? Es que hay quien sabe qué se puede hacer, cómo se puede hacer, hay propuestas y hay exigencias desde la sociedad civil, hay mucha claridad en la academia y las instituciones están construyendo soluciones cotidianas a casos concretos que también se traducen en, mecanismos que pueden contribuir desde otros espacios, ¿no? Que pueden ser buenas prácticas para ser replicados en otros espacios. Mucho trabajo que hacer. Yo estoy muy emocionada de tener oportunidad de leer 2 capítulos que me tienen, ahora sí que ya me quiero ir para ir a leer esos 2, pero agradezco mucho a la maestra Roselia por habernos invitado y platicado, que además es un equipo paritario quien construyó y quien articuló los renglones de este documento. A continuación voy a pedirle a la maestra Rogelia González Luis que nos comparta sus reflexiones y que nos ayude a tener una visión o a conocer la visión que ella tiene de esta publicación. Maestra, adelante, gracias. Padiushi Iratu, Padiushi Magistrado Felipe de la Mata, Necagona Nurari, Naima, Mariana, Roselia, Carmelita Sibaja. Negira Shishetu, Negira Vinini Kukadia Galano, Lu Facebook, Nikayu Yalano. Buenas tardes, hermanas, hermanos. Saludo con mucho respeto a las personas que están aquí. Al magistrado Felipe de la Mata, a Carmelita, a Roselia, hermana, Mariana y Naima. Por supuesto a todas y todos ustedes que están en este momento, en esta presentación de este libro sobre la violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral. Voy a ponerme mis lentes para poder compartir con ustedes. Primero quiero decirles que me siento muy agradecida por la oportunidad de hacer uso de la voz en representación de la ciudadanía.
pero especialmente de las mujeres indígenas que ocupan cargos de elección popular, que son las que mayoritariamente han padecido la violencia política en razón de género. En un estado en donde la mayor parte de la población de todas sus regiones es indígena y en donde somos la gran mayoría las mujeres. Este libro que hoy me honra de haber sido invitada a comentar, consta de una introducción histórica y metodológica, en donde se hace un interesante análisis de las motivaciones y procesos que llevaron a posibilitar este acervo bibliográfico bajo la lupa y los lentes de género. Eso es muy valioso decirlo, porque si no tenemos una visión y una perspectiva de género para escribir una historia, para escribir un momento que pasamos las mujeres cuando vivimos una situación de violencia política, estamos dejando de lado esa justicia electoral que está hoy reflejada en este libro. Este libro contiene 19 temas, como son el ejercicio del derecho de las mujeres a ser votadas, medidas cautelares de prevención, reparación e inhibición, nulidad de elección por configurarse violencia política por razón de género, mujeres indígenas y violencia política por razón de género desde la perspectiva intercultural, ejecución de sentencias en la que se configura la violencia política contra las mujeres por razón de género, violencia política en razón de género, como ya lo decía nuestra hermana Roselia, también de la comunidad lésbica gay, de la comunidad de la diversidad sexual. Esto es histórico, que se hable de los derechos de la gente de la diversidad sexual. Es histórico. La existencia de este instrumento jurídico impulsa y facilita mejores escenarios para las mujeres que en el ejercicio de su ciudadanía participamos en la vida pública y política. Quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas e instituciones que contribuyeron a que este documento tan valioso fuera posible y a quienes coordinaron también la propuesta hasta su conclusión. Me refiero a la doctora Roselia Bustillo Marín, al doctor Felipe de la Maza Pizaña y el maestro Fernando Ramírez Barrios y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, aprovecho para decir que 50+1 y AUNA Oaxaca también están sumadas en este proyecto de presentación de este libro. Este maravilloso texto es el resultado del esfuerzo de muchas personas que se han tomado la tarea de resumir la historia que hemos vivido las mujeres indígenas, que lo han sistematizado de manera sencilla. Las aportaciones de las autoridades de toda la justicia electoral para hacer fácilmente accesible las herramientas para el acceso a la justicia que contribuye a atender, prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por mandato de género. En este valioso libro se refleja el esfuerzo de compilar y poner en la mesa los argumentos que la justicia electoral ha proveído para garantizar los derechos humanos de las mujeres, como los relacionados con la paridad, la igualdad de trato, oportunidades y condiciones para la participación igualitaria de las mujeres y hombres, que posibilite los mismos resultados en el ejercicio de una ciudadanía plena. Especial atención me ha llamado el recorrido histórico que ha tenido la interpretación de lo que significa el modo honesto de vivir como requisito de elegibilidad para cargos de elección popular, que ahora con el enfoque y la perspectiva de género da un giro, resignificándose el concepto y relacionándose con la violencia política por razón de género, de manera que hoy no es posible que un hombre
nos ejerza violencia política en razón de género y que este hombre pueda ser elegible como candidato a elección popular. Eso se acabó. Eso de vulnerar el principio de igualdad material, considerándose la violencia de género una conducta reprochable y discriminatoria que tiene por objeto excluirnos a las mujeres de la vida política y que por tanto amerita sanciones no solo penales o administrativas, sino en materia política electoral, tanto para quienes pretenden ser electos como para aquellos que ya ejercen un cargo de elección popular o en la función pública. Escúchenlo bien, y esto es muy importante para nuestra democracia y el desarrollo humano de las mujeres, así como para el desarrollo de los pueblos y del país. Estos criterios contribuyen a hacer posible de manera real el principio constitucional de igualdad. Y hoy, gracias a esta oportunidad propiciada por quienes coordinaron este proyecto literario, lo tenemos compilados en un solo texto. Ir hojeando, ir leyendo cada uno de los temas de esta obra me remontan a escenarios y situaciones de violencia política en razón de género, que como mujer política e indígena me ha tocado vivir y luchar para defender mis derechos y también los de mis congéneres para poder vivir realidades diferentes. Puedo ver a través de este libro cómo la fuerte lucha de mujeres, hombres aliados e instituciones a través de sus políticas de igualdad está rindiendo frutos. Tenemos frutos importantes, valiosos. Sin duda, la lucha y el camino para lograr la igualdad es larga y hasta ahora se ha ido nutriendo de muchas aportaciones de personas e instituciones que contribuyen a clarificarlo y definir las rutas más adecuadas para avanzar hacia la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres, hasta que la vida plena, libre de violencia para las mujeres, se asiente para siempre. En este sentido, este texto de este libro es una de las grandes contribuciones hacia la igualdad y no discriminación que merece un reconocimiento público social, que quedará registrado como un hecho histórico en la vida de las mujeres y principalmente en las mujeres indígenas. Muchas gracias. Estas son como los comentarios que pude leer de varias sentencias también que están reflejadas en este libro y que yo les invito a leer, y también a que cada una y cada uno de nosotros podamos reconocer que es necesario hacer a un lado la violencia política en contra de las mujeres. Estamos en momentos valiosos, muy importantes, en donde todas y todos estamos contribuyendo desde el espacio en donde estamos a que esto así sea. Gracias, magistrado Felipe de la Mata, gracias, Roselia Bustillo, y gracias a todos los que están haciendo posible tener este importante libro. Gracias. Muchas gracias, maestra Rogelia González, por sus reflexiones y por la invitación y su convocatoria para que nos sumemos, porque es importante que nos sumemos. De pronto nos dicen a las mujeres que hay que hacernos cargo de componer lo que no descompusimos. ¿Dónde están las feministas para que vengan y digan? ¿Dónde están? A ver, que ahora no van a decir nada. A ver, la responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Punto. Punto. Que mira que es que ella dijo y lo ve. Punto. La responsabilidad de la violencia es de quien la ejerce. Los mecanismos de Estado que se han ido construyendo han hecho posible que se fortalezca la cultura de la denuncia,
y muchas nos detenemos. Habrá que revisar por qué. Es bien complicado. Luego nos vamos a echar un café y platicamos porque es bien interesante y muy complicado. ¿Qué es lo grave del asunto? Que sí le cuesta la vida a las mujeres. Y por eso hay que tener mucho cuidado, porque frivolizar la violencia cuando no es violencia vacía de sentido el propósito central de la reforma y de los mecanismos jurisdiccionales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el ámbito político electoral. O sea, hay que medirle, no todo es violencia, no podemos llenar a los tribunales de que es que me hizo así y distraer el aparato del Estado y el presupuesto público y los recursos porque era una maniobra política. Hay que tener más respeto porque hay mujeres a las que sí las han matado. Y les han matado a sus maridos, y les han matado a sus hijos, y les han matado a sus parientes o a sus hermanos. Hay que tener mucho cuidado y mucha decencia para trabajar en estos temas y para entrarle. Y si las instituciones de Estado están fortaleciendo los mecanismos para garantizar la denuncia, para ensanchar los canales y fortalecer la cultura de la denuncia, hay que tener mucha decencia y moral, ¿no? Que no es lo mismo que la ética, son distintas, para no vaciar de sentido el propósito de ese horizonte de los derechos humanos que ha dibujado el movimiento feminista en el planeta, que accedamos a la justicia porque sucedió un fenómeno realmente grave que puede costarle la vida a las mujeres. Entonces, yo aprecio enormemente esta invitación que nos hace Rogelia para que nos sumemos desde todos lados, desde la sociedad civil, desde la academia, desde las instituciones, desde los partidos políticos, desde todos los espacios que se dicen llamar humanos, y los que son humanos porque adentro hay mujeres, si no, no lo serían. En ese sentido, aprecio enormemente esta reflexión que ha hecho Rogelia. Perdón, pero no puedo evitar sumarme porque es una preocupación genuina. Y quienes estamos aquí, y muchísimas de las que están aquí, llevan más de 50, 60 años luchando en este tema y dejando un camino allanado para las otras que venimos atrás. Y estamos en 2023 y por supuesto que me alarma, así como al magistrado le preocupa el futuro de sus hijas en el ámbito político si decidieran, a mí también me preocupa el de la mía, ¿no? Entonces sí tenemos mucho que hacer, pero no es chamba de las feministas nada más, hay que hacerse responsables y hay que entrarle. Y a continuación, muchas gracias, voy a pedirle a mi querida paisana, sí somos dos jeromeñas, fue una coincidencia, somos de Ixtepec, de San Jerónimo Doctor y dos de San Vicente, ¿no? Muy bien, bueno, yo quiero agradecerle a Mariana Benítez su presencia aquí y estoy segura que nos va a compartir valiosas reflexiones en torno a esta publicación. Adelante, diputada. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por quedarse hasta el final. Es un gusto estar aquí en mi calidad de mujer, de diputada, de compañera y aliada de muchas causas, de todas las que están aquí, porque compartimos la participación en varios colectivos, entre ellos 50+1, y aprovecho para agradecer que hayan invitado a 50+1 a ser parte de este esfuerzo para presentar este libro. Muchas gracias. Saludo a quienes están aquí, igual no quiero ser reiterativa, el consejero Giovanni, mi querida Margarita, tantas amigas de 50+1 que están aquí también, todas destacadas mujeres oaxaqueñas en el ámbito electoral, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, magistrada presidenta, consejera presidenta, mi compañera Adriana, en fin, y en especial también de manera muy cariñosa a la familia de mi querida Roselia. Pues yo estoy muy emocionada. Ahorita pensaba, si alguien me dijera hace unos 30 años atrás, cuando en la secundaria yo conocí a Roselia, que algún día íbamos a estar aquí presentando un libro que ella coordinaba, wow, en la representación que hoy tenemos cada una,
No, nunca me lo hubiera imaginado y qué bonito siento, de verdad. Es una amiga entrañable. Y bueno, magistrado, bienvenido nuevamente. Sé que te gusta mucho Oaxaca y qué honor que vengas junto con Roselia a presentar este valiosísimo libro. Queridas Naima, querida Carmelita, querida Rogelia, compañeras de causas. Bueno, hay tanto que decir sobre este tema. O sea, hablaban ustedes y apuntaba, se me venían muchas cosas a la cabeza. Primero que nada quiero decir, si hay algo que ha impulsado el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres, que ha logrado el avance que hoy vemos hasta llegar a la paridad en la reforma del 2019 y posteriormente en el 2020, la importante reforma en materia de violencia política. Primero, hay que darles su lugar. Somos las mujeres, son las colectivas de mujeres, por supuesto, pero hemos contado con un aliado fundamental y hay que darles su lugar y su reconocimiento, y que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Desde entonces, cuando se hablaban, por supuesto, en esta histórica sentencia, la 12624, y mucho antes, pero esa histórica sentencia marca un antes y un después en el ejercicio de los derechos políticos y el saber que las mujeres teníamos un aliado en el tribunal para ir avanzando. Sin ese papel que se arrogó o que ejerció el tribunal, hoy la realidad política de México sería otra. Entonces, primero que nada, mi reconocimiento a este trabajo del tribunal. Hablaba el magistrado Felipe de la Mata de cuando le tocó justamente para el cumplimiento de esa sentencia, estábamos hablando del 2011, pues yo un poco antes, en 2007, a mí me tocó, entonces era una joven asesora parlamentaria, y me tocó vivir de cerca la reforma electoral del 2007, la constitucional, donde vaya que también hubo cambios fundamentales, como por ejemplo la prohibición del uso de, digamos, de la compra de espacios en radio y televisión, lo cual desequilibraba las campañas, ¿no? Las campañas políticas, porque entonces ganaba el que más saliera en la tele, ¿no? Y era un exceso de dinero gastado y que se mandaba año con año a las televisoras, y los que ganaban eran ellos, y tenían un poder que podía incidir de manera determinante en las elecciones. Entonces, en esa histórica reforma a mí me tocó también ser parte y escuchar esas y nadie me lo… Tú decías, magistrado, quisiera haberlo grabado. Yo te puedo dar el testimonio porque yo estuve ahí también, de esas conversaciones de ¿y qué vamos a hacer? En ese momento se hablaba de que las mujeres, las viejas, querían subir ahora de la cuota del 30% que venía en el 2002 al 40% en el 2008. ¿Y qué vamos a hacer? Es una locura. Y veía a puro hombre ahí fumando, no voy a decir tantos nombres que podrían decirse, pero pues los que formaron parte del famoso G3 que discutió esa reforma y que, bueno, tuvo muchas cosas positivas. Pero bueno, hablando del tema de las cuotas, sí les irritaba y les sigue irritando a muchos hombres el avance de las mujeres en el poder. Y el pretexto era, no hay mujeres. ¿De dónde vamos a sacar los partidos políticos a las mujeres? Si no hay, es una locura, ¿no? Entonces… Y la discusión de cómo hacer la trampa para que entonces, pues, en el bloque de 5, pues mejor primero no pongas que es alternado, sino que di que por lo menos 3 sean candidaturas de un género y 2 de otro. Ay, todas esas trampas me las escuché. Y a hablar hoy de paridad, que por cierto ahorita lo platicamos en corto Naima y yo, vaya que ha habido un gran avance. Pero hay avances que seguramente también lo está detectando el tribunal, que todavía no son sustantivos, es decir, numéricamente hemos llegado. Y sí, son más, para empezar hay paridad en todos los congresos, por ejemplo, pero son más, y hay más mujeres, en la mayoría de los congresos son locales, son mayoritariamente mujeres las legisladoras, ¿no?
el Congreso está así. En Oaxaca, por ejemplo, somos más mujeres, pero sin embargo no se ha terminado de asentar la paridad y transformarse en una paridad sustantiva, porque somos 50%, a veces más, pero seguimos sin estar ahí tomando las verdaderas decisiones. Exacto. Entonces, por eso me encantó esta cita que mencionan en el libro, donde dicen, pues no nada más se trata que las mujeres lleguen al poder, ¿sí?, sino de que esas mujeres, sino de desmontar toda la cultura patriarcal que persiste. Porque a final de cuentas, me gusta mucho este análisis que hizo Buró Político. Hay que ver realmente el poder real que tienen las mujeres en los congresos. Y ahí entonces es cuando ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las juntas de coordinación política son de los hombres. Las comisiones importantes, la de gobernación, la de seguridad, la de economía, las presiden los hombres. Es decir, no terminan de soltar el poder. Por eso es importante lo que dice esta cita, que olvidé Rita Segato lo decía, ¿no? Es decir, no nada más es convertir a las mujeres en autoridades, es que ejerzan realmente sus derechos, ejerzan el poder. Esa será la segunda fase, yo creo, de la lucha que tenemos que seguir en garantizar la paridad sustantiva. Ahora, qué buen libro, se los digo de verdad. Hace como 3 años di una conferencia en el INACIPE sobre violencia política, acababa de salir la reforma del 2020, y sí rescaté muchos precedentes y muchas sentencias para estudiarlas y hablar justamente de cómo la visibilización, la regulación de la violencia política en nuestro país se dio gracias a los golpes de sentencias que se fueron dando. Es verdaderamente de destacar. Entonces, por eso decía Naima, es pertinente este libro. Yo diría que es pertinente, es oportuno, era urgente, visibiliza, ayuda a visibilizar este fenómeno insoportable que es la violencia política, y ayuda a entender también de qué está hecha esta violencia, en qué se manifiesta, las distintas expresiones y manifestaciones de la violencia, y también entender que no es violencia, porque también estamos cayendo, bien dice Naima, en la frivolización, ¿no? En decir que todo es violencia política, incluida por parte de los hombres. Sí, te echan a andar, ¿no? Te quieren echar a andar, ándale, ve, ¿por qué no dice nada Mariana Benítez o fulanita de tal? ¿No? Entonces, también ayuda a entender qué sí es y qué no es. Y este esfuerzo magnífico de sistematización, yo creo que no nada más debe ser para los tribunales, y esa es la ventaja, que es asequible, es para todos y para todas. Esto me lo voy a leer como si fuera una Biblia, alcancé a leer gran parte de su contenido, pero verdaderamente es, si tiene un tema de redes sociales, bueno, vámonos a las redes sociales. ¿Qué ha dicho el tribunal sobre la violencia que se da en ese espacio o en el medio periodístico, ¿sí? O para mujeres indígenas en los sistemas normativos internos? Entonces, realmente viene a sistematizar todo un esfuerzo de décadas, ya hablamos de décadas, wow, de décadas del tribunal en tratar de identificar qué es este fenómeno, entenderlo bien, ponerle nombre y apellido, ¿sí? Identificar cómo se manifiesta, y sobre todo también permite, da esperanza una cosa: la ley va a quedar siempre rebasada. Es decir, hacemos una reforma en materia de violencia política y el siguiente año ya podemos detectar nuevas conductas, ¿no? Y ahí nuevamente sigue siendo útil, indispensable, imprescindible el papel del tribunal para adelantarse. De hecho, en ningún otro fenómeno había yo visto, como en la violencia política, cómo el tribunal fue entendiendo y adelantándose a la legislación. Realmente, la reforma de 2020 en materia de violencia política surgió, yo podría decir que casi en un 90%, de las sentencias del tribunal. Para empezar, definió qué es violencia política. Eso no lo hicieron los legisladores o las legisladoras, eso lo hizo el tribunal.
y detectar conductas. ¿Y cuáles son los alcances? ¿Cómo se debe reparar una violencia política cometida contra una mujer? En fin, todos esos alcances verdaderamente es de destacar el papel que han hecho. Y por supuesto, cuando hablamos del tribunal, no nada más hablamos de los magistrados, uno de ellos está aquí y qué bueno que está aquí. Pero hablamos también de personas estudiosas como Roselia, que ha estado, y todos sus compañeros, y aquí hay varios abogados que formaron parte, el ser secretario de estudio y cuenta. ¿Dónde estás, Víctor? Sí, te saludé, ahí estás, Víctor, sí. Ser secretario de estudio y cuenta, vaya que es una gran labor, es el estudio, es proponerle a un magistrado una sentencia. Y el haberlo hecho a partir del trabajo que lo hicieron a través de muchos años de esfuerzo, hay que visibilizar el trabajo de 11 mujeres y 11 hombres que lo hicieron, vaya que merece todo nuestro reconocimiento. Celebro verdaderamente este texto, ayuda no solo, insisto, a las autoridades electorales que están aquí, a los tribunales locales, sino este texto es asequible para todas nosotras, ¿sí? Que en algún momento de nuestras vidas, sobre todo las mujeres políticas o que han ejercido cargos públicos, nos hemos sentido violentadas. Siempre hago una encuesta y siempre les pregunto, ¿quién en algún momento se ha sentido violentada? Es abrumadora la mayoría de mujeres que en algún momento han sido víctimas de violencia. Es un fenómeno esparcido, va a tomar muchos años. Y por supuesto, ETELEC, que es una consultora internacional que ha venido dando seguimiento a los procesos electorales en México y en la región de Latinoamérica, pues ha detectado que México se ha llevado la nota en 2018 y en 2021 de ser de los países con procesos electorales más violentos. Y ahí están las cifras de ETELEC. Y aquí, desafortunadamente, pareciera que es como algo inevitable, es que conforme las mujeres van avanzando y van siendo cada vez más en los espacios de poder, son víctimas. Es decir, aumenta, es proporcional, es directamente proporcional los casos de mujeres en el poder con los casos de violencia política. Esa lógica la tenemos que romper y esa lógica se va a romper justamente, y entre otras cosas, por esto, por este esfuerzo que se ha hecho de sancionar. Y aun cuando muchos congresos locales se hagan de la vista gorda para no darle sentido, por ejemplo, a la legislación, porque lo he detectado, y aquí se los voy a decir, en los congresos no se ha legislado bien, de manera desarrollada, no se ha reglamentado cómo anular una elección por casos de violencia política. Yo acabo de presentar una iniciativa en el Congreso y no voy a quitar el dedo del renglón, porque si bien está en la Constitución, pues sin reglamentación no hay forma, ¿verdad? Qué curioso. Entonces, y así como Oaxaca están muchos estados, que sin reglamentar la violencia política. Y entonces, ¿qué les queda a las mujeres? Pues nuestra velita de esperanza está en el tribunal. Y ya fue este caso, ¿fue en Guerrero? Iliatenco, sí, de esta mujer indígena que creo que era del MC, no me acuerdo de qué partido era, sí, ¿verdad? Del MC, que la violentaron y puso un gran ejemplo el tribunal, anuló, fue la primera sentencia de anulación de un proceso electoral por violencia política. A ver si así les duele a los políticos. Y entonces le toman interés a reglamentar primero y a cuidarse de no violentar, porque pues si se les va la mano, pues ya saben cuál es la consecuencia. Eso sí les puede doler, que se anule una elección. Entonces, en un esfuerzo he propuesto una reforma así y veamos, hay que iniciar la discusión a nivel local cómo se tiene que reglamentar. Yo voy a querer fomentar una discusión así con expertos de si es la manera, es una propuesta, pero es urgente que se legisle en los estados, en todos los estados, que se reglamente cómo poder anular una elección. Y es muy importante. Entonces, casos como este, pues nos dejan muy claro todo lo que falta por hacer. Es inmenso el esfuerzo, es inmenso el reto. Desmontar una cultura
patriarcal, desmontar una cultura de violencia que parte de la idea de que el hombre es superior a la mujer, de que a la mujer le corresponde un lugar abajo del hombre en el poder, tomará años quizá, pero está en nosotras y en nosotros el contribuir a que ese proceso sea corto y menos doloroso. Así que gracias, de verdad, mi palabra sería los felicito, las felicito. Gracias por haber hecho este esfuerzo de compilación de un trabajo jurisdiccional inmejorable, constante, comprometido con la agenda de los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nuestro invitado, gracias a ustedes por su atenta escucha, por su energía, por su tiempo, por permanecer en este espacio. Estamos llegando a la conclusión de la presentación de este libro. Afuera hay un módulo donde está disponible para su compra este libro. Si les interesa, aprovechen la oportunidad de que está muy cerquita aquí afuera y a leer. Estaría maravilloso que pudiéramos construir un seminario o una mesa de estudio por cada uno de los artículos que están en este libro. Imagínense, un café, podríamos hacer un café, estaría padre, ¿no? Y nos echamos los 19, así un seminario de 2-3 horas para poder, porque de verdad no alcanza el tiempo, hay muchas reflexiones riquísimas, robustas, de las cuales también se derivan propuestas que nos pueden permitir ir afinando estos mecanismos posibles para ir avanzando. Yo agradezco infinitamente a todas, a todos ustedes, a nuestras queridas panelistas, amigas, maestras, diputada, nuestra doctora y querida amiga Roselia. Me encanta que estemos juntas aquí. Ay, perdón, pero es que sí somos paisanas y amigas desde hace mucho, entonces, ay, qué bonito, está bien padre. Creo que hasta los papás de las tres también se llevaban, tu papá, mi padre, el papá, el arquitecto Bustillo que está por ahí, también se llevaban muy bien, y el magistrado, Rogelia, querida, notaron que es evidente que es profesora en su intervención. Yo siempre disfruto mucho cuando interviene Rogelia porque es notorio. Gracias a ustedes por estar. Gracias a los equipos que hicieron posible esta valiosísima publicación que va a permitir a las académicas nutrir sus investigaciones, a las autoridades. Saludo nuevamente a mi querida amiga y maestra Elizabeth Bautista Velasco, magistrada presidenta del Tribunal Local. Gracias por estar aquí, a toda la gente que ha permanecido, que disfruten su comida, que tengan muy buen provecho. Gracias por sus reflexiones, amigas, amigos. Pues hemos concluido y estamos en condiciones de despedirnos. Creo que nos vamos a tomar una foto